Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Givas y en el marco del proyecto PAPIME Construyendo Ciencia Política con Perspectiva de Género, quiero platicarles acerca de una de las investigaciones que forman parte del proyecto respecto a cómo la literatura ha abordado el problema de representación política en perspectiva de género. El concepto de representación ha sido fundamental para la ciencia política y en particular para la ciencia política feminista, una ciencia política con perspectiva de género. Hay muchísimos trabajos dedicados a este tema y uno de los más importantes, uno de los trabajos que marcaron un antes y un después en los estudios de la representación política es el libro de Hannah Pitkin, El concepto de la representación. En este trabajo, Hannah Pitkin postula una interpretación de la representación política que se centra en la relación entre quienes representan y quienes son representados, entre los principales y los agentes, a través de la cual los representantes deben materializar o realizar los intereses que les confieren los representados. Para Pitkin, el concepto de representación política siempre es multidimensional y como tal, ella distingue cuatro dimensiones fundamentales: la representación formal, descriptiva, simbólica y sustantiva, y tres de esas dimensiones han sido muy importantes en el estudio de la representación desde la perspectiva feminista. La representación descriptiva se refiere a la existencia de cierta semejanza entre los representantes y los representados y ha sido abordada por la literatura fundamentalmente desde dos enfoques. El primero, que se concentra en la pregunta cómo lograr un incremento de la representación descriptiva de las mujeres, y otro, cuál es el impacto, cuál es el resultado de ese incremento de la presencia de las mujeres en los órganos de representación. La representación simbólica analiza de qué forma la presencia o el símbolo que pueden construir a partir de la presencia de las mujeres en los espacios políticos, cómo esto por un lado afecta el comportamiento de las personas en lo individual y por otro cómo ello genera cambios en la percepción, en la perspectiva social acerca del rol de las mujeres en la política, de la legitimidad que las mujeres puedan o no tener en una sociedad determinada para participar, para levantar demandas y para participar en el proceso de toma de decisiones. La representación sustantiva se refiere a la realización de los intereses de los representados a través de la actuación de los representantes. Al respecto, la literatura tiene dos diferentes interpretaciones de qué significa la representación. Una parte se refiere a la participación efectiva de los representantes en los procesos de toma de decisión, en los cuales tienen la capacidad real de articular los intereses de sus representados, mientras que otra parte de la literatura pone un énfasis en que no se trata solo de la articulación, sino de la materialización de los intereses de los representados a través de las políticas públicas, legislaciones y en general toma de decisiones públicas. La literatura sobre representación política tiene todavía muchos pendientes, muchas preguntas de investigación abiertas. En especial, parecen relevantes 5 de ellas. La primera de esas nuevas preguntas que tenemos que seguir trabajando es cuál es la relación entre las diferentes dimensiones de representación política y qué condiciones favorecen que se logre la representación política de las mujeres. La segunda gran pregunta tiene que ver con cómo conceptualizar y cómo analizar, cómo evaluar algo que podríamos llamar una buena representación o una representación política de calidad. La tercera pregunta tiene que ver con qué mujeres llegan a ser representadas, en qué medida la representación política o el incremento de la representación política de las mujeres es incluyente y puede ser considerado adecuado o pleno desde una perspectiva de interseccionalidad. La pregunta 4 tiene que ver con quiénes logran realizar los intereses de las mujeres de manera efectiva, si solamente las mujeres pueden hacerlo o si también los varones pueden ser representantes efectivos de los intereses de las mujeres.
Finalmente, la quinta pregunta tendría que ver con cómo se construye, cómo se materializa la representación política de los intereses de las mujeres más allá de los canales tradicionales, de los canales institucionales, y en particular en qué condiciones las mujeres recurren o utilizan esas otras vías no tradicionales para intentar realizar sus intereses en una sociedad en particular.